Esta es La Vasija, Radio Cultural de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, y contiene leyendas, cuentos, biografías, historia, arte y música. Conducción y producción de Rubén Daniel Roude. Hola, ¿cómo estás? Deseo que haya sido buena la jornada de hoy y gracias por estar ahí para compartir estos minutos de lectura y cosas que tengo para contarte. Por ejemplo, hoy voy a contarte algo que es la excentricidad, por ejemplo, porque tiene que ver con un personaje muy extravagante que hubo hace muchos años allá por Inglaterra, un tal Egerton, que tiene unas cosas interesantes para conocer, ¿no? Y asombrosas, por supuesto. También tengo después una poesía que habla sobre los perros costeros. Te voy a narrar en la poesía cómo vive un perro costero, que es bastante distinto a lo que es nuestras mascotas aquí en la ciudad. También voy a hablar de un intendente aborigen que hubo en los inicios de la fundación de la capital de resistencia en la provincia del Chaco. Se trata de Ñaré Alaiquín, un aborigen avipón de aquella zona. También tengo, hoy nutrido, hoy tengo un cuento de mi factura que le titulé Acto Accidentado. Es un cuentito que te va a dar un poquito de alegría, te va a hacer sonreír. También, para finalizar, otra poesía también de mi producción que titulé Días en Sol y tiene una rememoranza, los recuerdos de nuestra infancia, que también te va a hacer acordar quizás a la que vos tuviste. Y también, por supuesto, música. 2 temitas de música para el día de hoy vamos a escuchar, así que espero que los pases bien y que la jornada sea también alegre y productiva, sobre todo en paz y armonía, rodeado de los afectos que uno siempre necesita y quiere. ¿Sos una persona excéntrica? ¿Tenés alguna excentricidad? Vamos a ver qué nos dice Wikipedia al respecto, porque después de esto que quiero aclarar con vos, voy a contarte algo sobre un personaje muy excéntrico. Por ejemplo, dice Wikipedia que la excentricidad a menudo está asociada con la genialidad o la superdotación y la creatividad. Dice que el comportamiento excéntrico de una persona es percibido como la expresión de su inteligencia única o su impulso creativo. La forma de actuar de una persona excéntrica suele ser incomprensible, no porque sea ilógica o resultado de una locura, sino porque proviene de una mente tan original que no puede ajustarse a las convenciones sociales. Dice, por ejemplo, Edith Sidwell, que la excentricidad no es, como suele pensarse, una forma de locura. Habitualmente es una clase de orgullo inocente. Tanto el genio como el aristócrata a menudo son recordados como excéntricos porque ambos actúan sin temor y no son influenciados por las opiniones y los caprichos de la muchedumbre. Una persona que simplemente no encaja o que es vulgar no debe ser considerada excéntrica, puesto que su ordinariez probablemente se deba a la manera o cultura de donde vive. No hay que confundir una cosa
con la otra. Ser ordinario es una cosa y ser excéntrico es otra, muy distinta. Porque los excéntricos puede que no comprendan los estándares del comportamiento normal en la cultura donde se desarrolla. Y eso se debe porque viven absolutamente despreocupados por la desaprobación que puedan tener sus hábitos o creencias dentro de esa sociedad, y entonces exhiben un individualismo extremo. Bueno, ahora voy a contarte una historia de un tipo extravagante o medio loco, como diríamos a veces en la jerga popular. Se trata de Francis Henry Egerton, que vivió ya por el año 1700, entre 1700 y 1800. Te lo voy a contar porque por ahí vos haces algo fuera de lo común y dicen que sos un extravagante o medio loco, para que compare y vea lo que hacía este muchacho. Este muchacho era el 8º conde de Bridgewater, allá por Inglaterra, y este se consideraba ser un benefactor de la raza humana, a la que teóricamente amaba, porque prefería la compañía de sus perros a cualquier otra compañía. Como dicen algunas personas, prefiero amar a los perros y no a las personas cuando se están desencantadas con alguien, ¿no? Y también amaba los libros. Esa era una de las otras locuras, porque cuando pedía prestado uno, lo devolvía colocado en un carruaje chiquito entre almohadones y iba escoltado por unos criados vestidos de librea, ¿no? Así, con tipo frac. Pero el coche que usaba este hombre siempre iba ocupado por perros. Les ponía collares tan caros como las ropas y los accesorios que usaba el propio Egerton. Además, en su locura, este conde estrenaba un par de zapatos todos los días, y si en su mesa estaba puesta permanentemente con platos para los 12 perros, o sea, para cada perrito le ponía un platito, comían junto con él, como si fueran parte de la familia o unos invitados especiales. Además, según él, a sus zapatos los colocaba en una hilera ordenadita, y todo en un pasillo especial que tenía para eso. ¿Y para qué los ponía ahí los zapatos? Porque decía que le servían para contar los días de su vida, un zapato por cada día. También poseía una muy valiosa colección de manuscritos en varias lenguas, no sé para qué, porque sabía nada más que el inglés, que luego los donó al Museo Británico, y lógico, si no los iba a usar, ¿para qué los quería, no? Y ya en los últimos años de su vida, la extravagancia de este hombre llegó a tal extremo de calzar a los 12 perros y les hizo confeccionar a cada uno de ellos unos zapatitos a medida para que los usaran durante el día. Había en la mesa, cuando estaban los perritos sentados ahí, había un lacayo por cada perro. Detrás del perrito que estaba sentado en la mesa había esta persona que hacía el oficio de impedir que las servilletas que tenían los perros se resbalaran y cayeran al piso. Y cuando alguno de estos perritos tan disciplinados se olvidaba de los buenos modales, el conde se levantaba de la mesa y mandaba encerrar al infractor en un cuarto al lado de las caballerizas, y él decía que era para escarmentarlo. Así que si alguien te dice que sos un excéntrico o medio loco por lo que haces, contale lo que hacía Egerton y que compare quién es más extravagante o medio loco.
ahora voy a relatarles una poesía sobre lo que es un perro costero, o sea, un perro que generalmente tienen los pescadores en las islas o en las orillas de los ríos. No es un perro igual, no vive igual que un perro de la ciudad. Él tiene otro ambiente, tiene otra alimentación, otra manera de vivir. Y en esta poesía quise retratarlo para que ustedes tengan una idea de cómo es un perro costero, que dice así: ahí va el grumete, orejas al viento, la proa es su lugar en el bote, primero en subir y bajar, no hace falta invitarlo al viaje, no tiene plumas, pero nada como un miguá, su juego es correr por la arena gaviotines y teritos del agua, tiene menú del oficio, pescado con espinas, es patrón de la costa, de nombre y raza de calle, vaquiano entre redes y anzuelos, tiene libertad de ancestros, reflexiones con su dueño, noches de luna junto al fuego. Y ahora voy a contarte quién fue el primer intendente de Resistencia, la capital que soy del Chaco, o sea, de la primera fundación poblacional, diríamos, de esta capital en esa provincia. Se trata de Ñaré Alayquín. Este hombre era un cacique del pueblo originario de los Abipones, que vivían en las riberas del río Bermejo, al norte del río Bermejo, la ribera norte. Eran estos muchachos muy buenos jinetes y guerreros, tenían un cuerpo alto, atlético, de porte así principesco, pero belicosos los muchachos. Sus mujeres no eran menos atractivas, eran altas, de andar gracioso, una voz suave y musical, según describían los europeos y los jesuitas que los conocieron personalmente. Allá por el año 1749, un sargento mayor de nombre Nicolás Patrón asumió como gobernador de Corriente para formar un pueblo que defendiera a los pobladores de la zona, porque estaban acosados de los ataques de los indios abipones. Entonces, para que terminaran con estas incursiones, se le ocurrió que lo mejor era congraciarse con ellos, y por intermedio de los curas jesuitas reunió a los caciques de la zona, que eran en ese entonces Ñaré Alayquín por parte de los Abipones, Huachencayén, el cacique de los Toba, y a un cacique de los Mocoví, para nombrar a uno de ellos como comendador. Lo que es en ese tiempo un intendente para fundar un nuevo pueblo, o sea, hoy le llamaríamos intendente. Con esta resolución logró un acuerdo de paz con uno de los caciques, uno solo, pero era el más peligroso, por suerte que con él fue quien hizo el acuerdo, ¿no? Era Alayquín, Ñaré Alayquín, y fue nombrado intendente del poblado, ¿no? Por elección y por que los demás no quisieron tomar también este cargo. Pero Alayquín no era tonto y aprovechó para elegir toda clase de comodidades para su gente, además de protección de las otras tribus que no habían estado de acuerdo, como era lógico, ¿no? Fue así que el 26 de agosto de 1750 se fundó con toda solemnidad el pueblo de San Fernando de Río Negro, así se llamaba en sus inicios la ciudad de Resistencia. Este poblado, conformado por unas 50 familias de aborígenes, se mantuvieron en ese lugar hasta que los jesuitas fueron expulsados de América por el rey Carlos III.
que los reemplazó por los monjes franciscanos que tenían otras ideas y distintos procederes a los anteriores, ¿no? Y Ñarea Laiquín se quedó sin amigos protectores, y esto le causó una gran pena y un rechazo a las nuevas directivas que le hicieron tomar la decisión de arriar toda la caballada que tenían ahí, y además incendiaron todas las casas y que habían sido para su gente, y se fue para siempre a la selva, se internó en la selva y ahí se perdió y nunca más se supo de su vida ni de su gente. Así, de esta manera terminaron los 18 años de su mandato como intendente, que habían sido llevados con mucha felicidad y en paz con las otras tribus. Y en ese lugar donde la actualidad se encuentra emplazada la ciudad de Resistencia, como dije hoy, que es la capital del Chaco en la República Argentina en estos tiempos. Algo para distraernos un poquito también, para divertirnos, que he titulado este cuentito Un acto accidentado. El miércoles 2 de abril amaneció con sol amable y un cielo límpido. En la plaza central donde se estaba desarrollando el acto en conmemoración a los caídos en la Guerra de Malvinas, el director de la banda del ejército, con asiento en la ciudad, esperaba la orden de las autoridades presentes para comenzar con las marchas pertinentes, mientras se paseaba frente a los músicos golpeando la batuta en la palma de la mano. El público conversaba animadamente y observaba las evoluciones de las escuadras de soldados y la artillería. Algunos chiquilines correteaban por entre la gente, cruzando la soga que marcaba el límite entre los presentes y el desfile. Todo se desarrollaba con normalidad. La persona designada como conductor del acto, con aire solemne, se acercó al micrófono y lo golpeó con un dedo para comprobar el sonido. Y eso fue un anuncio
de que el mismo comenzaba. Se acallaron las voces y se escuchó el toque de atención de un clarín. Las miradas del público estaban dirigidas al palco central, observando a las autoridades y al locutor, que se acercó al micrófono para hablar. En ese momento ocurrió lo inesperado. Cuando lo tomó para acomodarlo mejor, comenzó a contorsionarse con movimientos epilépticos ante el asombro de todos y luego se desplomó en el piso, evidentemente choqueado. El intendente, que estaba detrás de él, corrió para levantarlo y cuando ya lo había hecho, ayudado por otros, sin querer, también tocó el micrófono y fue despedido para caer encima de la señora presidenta de la Comisión de Honores, y fueron rodando los dos sobre las sillas hasta quedar patas arriba. Se produjo un amontonamiento para rescatarlos y corridas debajo del palco, y a los gritos de asombro de los presentes se sumaron algunas risas, puesto que la escena era propio de un sainete. En estas circunstancias, el director de la banda, por propia iniciativa y creyendo distraer al público de tan lamentable hecho, arrancó con los compases de una marcha alegre, pero esto no hizo más que darle un marco propio de un espectáculo circense difícil de olvidar. Luego de idas y venidas, cambiado el elemento electrificado y los involucrados repuestos del percance, comenzó el acto de tan memorable día. Mientras por lo bajo, y sujetándose el brazo izquierdo aún tembloroso, el intendente increpó duramente al encargado de la amplificación, diciendo que sería sancionado y pues consideraba que lo ocurrido fue un acto criminal. De leerte una poesía que tiene un recuerdo muy lindo de mi infancia, como creo que vos también debes tener esos recuerdos que uno guarda en el rinconcito de su corazón. En la casa de mi abuela Victorina, allá en el campo, en mis vacaciones de estudiante en la escuela primaria. Este poemita que titulé Días sin luz, que es de mi poemario Escritos de Agua, que dice así: recuerdo aquel galpón. Allí había riegos de cuero y estivas de bolsas con cereales. Mi lugar preferido, donde jugaba a la hora de la siesta. Era la casa de mi abuela. Todo en ella tenía aromas que aún percibo. La lluvia bendecía todo. Florecían los jazmines, maduraban las uvas, eran trotes de caballos las goteras. El viento en las casuarinas contaba historias de otros lugares. Los teros me saludaban con elegantes reverencias. A veces, entre las chilcas, jugaba a las escondidas con las perdices. Cuando recuerdo aquellos días, el corazón en el pecho parece que navega sobre una hojita. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en el próximo programa con un nuevo contenido de La Vasija. Suscríbete para que te avisemos cuando saldrá el próximo programa.